Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Estaremos viendo nuestra esperanza, segunda parte. Hemos visto al inicio de esta carta, voy a hacer así rápidamente un recuento para los que no pudieron estar con nosotros la semana pasada. Hemos visto al inicio en esta carta que los expatriados eran perseguidos a muerte, porque así le habla Pedro a los expatriados, es a los que está dirigida esta carta. Eran perseguidos a muerte y que eran también despojados de sus bienes. Pedro con esta carta está animando. Él está animando y fortaleciendo a los creyentes que están en adversidad. Ellos están siendo perseguidos, imagínate, nada más y nada menos, por el emperador Nerón. Ese fue el tiempo en que se escribió esta carta. Hay una persecución de Nerón contra el cristianismo, y no era para tratarlos bien, sino era muerte, era un odio a muerte. Y también había tres fuentes de persecución social y económica en ese tiempo, que eran obviamente de los soldados romanos, eran los judíos legalistas, o sea, religiosos, y los propios familiares de los expatriados. Como decimos aquí en México vulgarmente, los mismos familiares les ponían el dedo a los cristianos. Y esto es triste y lamentable, pero esto fue dicho por nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no les prometió dulzura. Él sabía que iban a venir tiempos difíciles para la iglesia y lo siguen siendo. Gracias a Dios que ahorita estamos en un país libre, que nos tocó nacer en un país libre y que estamos rodeados de varios países libres, pero hay lugares ahorita mismo donde hay mucha persecución y persecución a muerte. Entonces en Mateo 10, 34 al 36, nuestro Señor Jesucristo lo dijo: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Mira lo que les estaba diciendo nuestro Señor. Porque he venido para poner en disensión, y aquí empieza el Señor a hablar de Miqueas, del profeta, de la Escritura. Porque he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Miqueas 7:6. O sea, lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo: yo te estoy diciendo esto, pero esto ha estado escrito desde el Antiguo Testamento, desde la Escritura, por el profeta. Está profetizado y así va a pasar. Bueno, pues esta es la atmósfera que estaban viviendo los cristianos en ese tiempo de la primera carta del apóstol Pedro, de los expatriados y de muchos de los cristianos del primer siglo. Lo mismo estaban padeciendo los de la carta a los hebreos. Es algo muy similar, nada más que como que los hebreos, ellos como que habían asimilado un poquito más la adversidad, más que los expatriados. Por eso es que Pedro trata de animarlos. Pero mira lo que nos dice el escritor de Hebreos de lo que vienen siendo estos cristianos del primer siglo, que se cree que por eso se llama carta a los hebreos, porque eran judíos también, que estaban dispersos, expatriados también. Y les dice en Hebreos 10, 32 al 35, no aparecerá allí, así que si tienes tu Biblia, búscalo rápidamente o prende tu teléfono inteligente y ve a la Biblia y ve en Hebreos 10, 32 al 35 y dice: pero traigan a la memoria los días pasados,
en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de que fueron salvados, rescatados, iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, y fueron hechos espectáculos. O sea, los maltrataron, chismearon de ellos, hicieron lo que quisieron con ellos, fueron todo un espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Mira qué importante. Dice el verso 34, porque de los presos también se compadecieron. O sea, ellos estuvieron dispuestos a ir, inclusive a hablar a los presos, o de los que estaban en una condición semejante, iban y les compartían el Evangelio. Traigan a memoria aquellos días, les dice el escritor. Dice, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Imagínate, voy y predico el Evangelio y llego y mi casa la saquearon. Los despojaron, son como los expatriados. Por eso vinieron a caer allá a Asia Menor, al Ponto, como lo dice ahí la carta de Pedro en el primer capítulo, que no nos separemos de ahí. O sea, es lo mismo, fueron despojados, pero ellos lo recibieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto es lo que Pedro, el apóstol Pedro, está tratando de inyectarle a los expatriados en la carta de Pedro. No pierdan pues su confianza, les dice el escritor de Hebreos, que tiene grande galardón. Prácticamente esto es el mensaje que estaremos viendo. Ellos reciben de Pedro un mensaje de consuelo en medio de la adversidad. ¿Quiénes? Los expatriados. Volvamos a primera de Pedro. Y vimos que aunque nuestras circunstancias y sufrimientos son diferentes a los de estos creyentes del primer siglo, la realidad que Pedro muestra en esta carta es también para nosotros. Yo no sé qué tipo de persecución vamos a sufrir nosotros o qué tipo de adversidad, pero es para nosotros. Primera de Pedro se escribió también para nosotros, sí, para ti y para mí. Tenemos una esperanza. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 11 y 12 en su famoso Sermón del Monte, que es el mejor sermón que puedas encontrar a través de los siglos. Dice Mateo 5, 11, bienaventurados serán cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Lo van a hacer. Te lo firmo, dice nuestro Señor Jesús, lo van a hacer. No te van a querer. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Dice nuestro Señor Jesús, así ha sido siempre. Si tú das tu vida para mí, te van a odiar y van a hablar mentiras. ¿Y quiénes? Los de tu misma casa. ¿Quiénes? Los de tu misma iglesia. Va a pasar, pero no pierdas la esperanza, no pierdas el consuelo. Mantente firme, porque tu galardón es grande en los cielos. Esto es como dice el escritor de la carta a los Hebreos, para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por eso el mismo escritor de Hebreos lo dice en Hebreos 2:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y mira lo que dice de nuestro Señor, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, la deshonra, el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es ahí, hermanos, donde está fundamentada nuestra esperanza. Es ahí donde debe de estar puesta nuestra fe, en Cristo. Gracias damos a Dios, y así lo estuvimos cantando hoy, que es
Le damos tantas gracias porque nos ha redimido, por la redención que nos ha dado, por esa salvación tan grande. Al inicio de esta carta vimos promesas que son esperanzadoras. En el verso 3, de ahí de Primera de Pedro, capítulo 1, dice el verso 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y luego en el verso 4 nos dice que es una herencia incorruptible e incontaminada. O sea, es una herencia que no se desvanece, es una herencia que no se marchita. Eso es lo que está diciendo Pedro, es una herencia que nunca muere. Imagínate qué fortísimo consuelo tenemos en esta esperanza. Y además ahí mismo en el verso 4 dice Pedro, está reservada en los cielos para ustedes. No apartes tu vista de Cristo, hermano, en ningún momento. Y ya en el verso 5, que fue lo que vimos la semana pasada, remacha diciendo, guardados por el poder de Dios. Él nos va a guardar, Él nos va a sostener mediante la fe para alcanzar la salvación. Y es así como entramos a esta segunda parte de nuestra esperanza. En el verso 6 que dice, en lo cual ustedes se alegran. ¿En qué? En esa salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, tenemos que alegrarnos, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Nos alegramos porque tenemos la fe, la certeza, la convicción de que Dios está por nosotros y que a través de Cristo nos ha otorgado la salvación. Ese es el consuelo, esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Nos alegramos no porque nos esté yendo bien, nos alegramos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El gozo no se basa en las circunstancias que nos rodean, es porque sabemos que Dios tiene el control. Mediante la fe alcanzamos la salvación. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ese es el ánimo que nos transmite el apóstol Pedro a los expatriados y a nosotros a través del Espíritu Santo, hablándole a la iglesia de todos los siglos. Esa es la fuente del verdadero gozo, que estaremos con Él por la eternidad. Por eso es que nos gozamos, por eso es que nos alegramos. Sí, en medio de lo adverso, en medio de cuando no hay solución, en medio de cuando el doctor te dice ya no hay remedio. Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Ese es nuestro fortísimo consuelo, hermanos. Salmo 5, 11 y 12 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¡Ah, qué hermoso Salmo de David! Porque tú, oh Yahvé, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor, de tu gracia, de tu salvación. Por eso vas a ver a David que en varios salmos él dice, yo me alegro en el Dios de mi salvación. Bendito sea Dios por ello. Qué fortísimo consuelo tenemos en su bendita palabra. Nos alegramos aunque tengamos que ser probados. Como dice Pedro, aunque tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Así lo vemos a través de las Escrituras. En Habacuc 3, 17 y 18 me encanta. Me encanta este pasaje. Y porque lo hemos vivido. Y dice Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no florezca. Escucha lo que está diciendo la palabra. Ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. O sea, no haya alimento, es lo que está diciendo. Y las ovejas sean quitadas de la majada.
o sea, del redil, y no haya vacas en los corrales, o sea, no hay nada. Se acabó la cosecha. Bueno, aquí no menciona las gallinas, pero no hay alimento, no hay nada. Y dice el verso 18, con todo, ¿qué? Yo me agüitaré en el Señor. Yo lloraré. Es que no la hago. Con todo, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios, ¿de qué? De mi salvación. Y lo vemos a través de toda la palabra. No importa por lo que tú estés pasando, alégrate y gózate en el Dios de tu salvación, aunque no haya nada, porque Él nos defiende, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, y aún en medio de la muerte, que más adelante lo vas a ver, un escrito que me encontré en uno de mis pastores favoritos, predicadores favoritos. Es una bendición. El Señor dice, aún cuando ya te estés yendo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Él atravesará con nosotros. Y cerrarás tus ojos aquí y los abrirás en la eternidad. Aunque haya una amenaza de persecución, una amenaza social y económica, alégrate en el Dios de tu salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Esa es nuestra esperanza. Así que ora, clama a Dios y dile, Señor, perdóname, perdóname, si no he valorado lo que tú has hecho por nosotros. Esa debe ser nuestra esperanza siempre, hermanos. La esperanza de los hijos de Dios, ese es el mensaje. Ustedes se alegran. ¿Por qué? Porque por su gracia. Ustedes se alegran, ¿por qué? Porque mediante la fe hemos alcanzado salvación. Y la fe también es un regalo de Dios. Santiago nos dice, pídanle a Dios y Dios les dará abundantemente. Pero pídanle, no duden, pídanle. Verso 7 de 1 de Pedro 1, verso 7 dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba su fe, tu fe, hermano, será probada tarde que temprano, quieras o no. Quieras o no, cada uno de distinta manera, pero nuestra fe va a ser probada para ver si estamos en el camino, para ver si estamos en Cristo. Y nota lo que dice nuestro Señor de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Esto quiere decir que la palabra está diciendo, la palabra de Dios, Dios mismo está diciendo que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y si Dios lo dice es porque así es. Para Dios nuestra fe es preciosa, nuestra fe es valorada por Dios. Eso quiere decir que ese regalo que Dios nos dio, que es la fe, debemos valorarla. ¿Qué es lo que debemos valorar? Que se nos abrieron nuestros ojos para ver a Cristo como Señor y Salvador, y que ahora a través de eso, de esa fe, hemos sido salvos por gracia. Eso es lo que debemos valorar. Que aún en medio de la adversidad, y ahí en las meras tinieblas es donde nuestra luz brilla, hermanos. Nuestra fe se prueba con fuego para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo.
Qué hermosa es la palabra. Eso mismo nos dice un salmista anónimo. Obviamente que por algo quedó registrado en la palabra, porque es inspirado por el Espíritu Santo. Y nos dice el Salmo 66, 9 al 10. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. ¿Quién? Él. Él con su poder nos ha sostenido. Así dijo Pedro y así lo está diciendo el salmista. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Oh, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé, ¿qué? Está su delicia. No es por ti, es porque Él te mantuvo firme. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro en su primera carta, lo está diciendo este salmista anónimo del Salmo 66. El oro se calienta para sacar las impurezas y poder quitarlas. Así también se afina la plata para purificarla. ¿Estás entendiendo el mensaje? Ese es el método que Dios usa para nosotros a través de los siglos. Seremos probados tarde que temprano. Nuestra fe será probada para ver si estamos en el camino, para ver si estamos en Cristo. O vaya la redundancia, para ver si estamos en la fe. ¿Puedes entender por qué el apóstol Pablo por eso decía, pruébense a ustedes mismos, si están en la fe? Mira lo que le aconteció al pueblo de Dios, a Israel, que viene siendo una similitud a lo que a nosotros nos espera en la vida eterna, cuando van ellos de rumbo o de camino a la tierra prometida. Deuteronomio 8:2. Mira lo que dice Yahvé: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Quién los trajo esos 40 años en el desierto? Dios. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nuestra fe es probada para sacar esas impurezas y para saber si estamos en el camino, para ver cuánto valoramos lo que Él nos dijo, para ver si le creemos lo que Él nos dijo, si habías de guardar, atesorar, amar su palabra. Es tan hermoso nuestro Dios que lo hace para que tú y yo lleguemos a tierra prometida, a la vida eterna, a una eternidad con Él. Va formando en nosotros, va quitando esas impurezas, porque a través del Espíritu Santo, que es Dios también, va formando en nosotros la imagen de su Hijo amado Cristo Jesús. Gracias a Dios por ello. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, por eso está con minúscula, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todos decimos amén, pero no nos gusta lo que sigue. Si es que padecemos juntamente con Él. Casi todos nos quedamos nomás hasta coherederos con Cristo. Sí, amén. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es para que nuestra fe, amados hermanos, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oh, cómo quisiera yo oír esas palabras, y estuve a punto de escucharlas esta semana.
Pasa, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora nuestra fe obtiene su crecimiento en la palabra de Dios. Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es ahí donde crece en esta fe. No en la emoción, hermanos. No en los milagros. Y claro que Dios sigue haciendo milagros. Y yo me gozo en los milagros. Pero ¿cuántas veces has visto que Dios hace un milagro en una persona y no lo vuelves a ver en la iglesia? No lo vuelves a ver dándole gloria a Dios. No, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De eso se trata, de eso está hablando el apóstol Pedro a los expatriados. Entre más estemos anclados en su palabra, habrá más fe. Nuestra fe va a crecer en Dios y conoceremos más a Dios a través de su palabra. Esa es la esperanza que tenemos. Verso 8, primera de Pedro 1:8. A quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable. Gracias, Señor. Hay un gozo en nosotros, nos alegramos aunque no lo vemos. Y ese gozo es inefable, es indescriptible, es inexpresable, es inexplicable. Porque es el gozo que pone Dios en nosotros. Y dice Pedro, y glorioso. O sea, aparte de decir es indescriptible, inexpresable, inexplicable y glorioso, dice Pedro. Aunque no lo vean, ustedes se gozan en su Dios. Nos gozamos en nuestro Dios, aunque no lo vemos. Sí, amén. A quien aman sin haberle visto. Está hablando de que no le hemos visto, obviamente, físicamente, pero es por la fe que le amamos. Le amamos porque Él nos agarró, porque Él nos apartó desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo. Inclusive los miércoles estuvimos viendo lo del Salmo 139 y cómo sus ojos vieron nuestro embrión, cómo Él nos ha cuidado, hermanos. Valoremos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, nos ha conquistado. Y es por eso que nosotros valoramos lo que Él ha hecho por nosotros, porque por fe andamos, no por vista. Nuestro Señor Jesús en el diálogo con Tomás nos llamó, sí, a todos nosotros nos llamó dichosos, bienaventurados, doblemente felices. Juan 20:29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios por ello. Y vuelve a confirmar Pedro en quien creyendo, aunque ahora no lo vean. Esa es la esperanza, hermano. Por eso es que nos gozamos en Él. Por eso, en medio de lo adverso, y aunque no lo podemos ver, sabemos que nuestro Dios está allí. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y si Él lo dice, es cierto. Esa es nuestra esperanza. Porque Él nos defiende, porque somos guardados por el poder de Dios, porque también somos que Él mismo nos ha preservado la vida a nuestra alma. Él es el que nos sostiene. Y por último el verso 9 dice, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. La traducción literal de obteniendo, de la palabra griega que está usando ahí el apóstol Pedro, es recibiendo ahora mismo lo suyo. Esto quiere decir
que nosotros los creyentes, desde ya, poseemos el resultado de nuestra fe, por su gracia. Y es por eso que nos alegramos. Y ese resultado de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Valorémosla, hermanos, valorémosla, creamos. De esto es de lo que se trata. Esto es lo que debemos aguardar. Esto es lo que nosotros, sí, tú y yo debemos de desear en nuestro interior. Esa es nuestra esperanza. Romanos 6:22 dice: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna, la salvación, la esperanza de la gloria eterna, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tal y como nos dijo en el verso 4 el apóstol Pedro: para una herencia reservada en los cielos para ustedes. Romanos 8:22-23 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Y desde cuándo? Desde que Cristo vino a este planeta. De ahí inician los últimos tiempos. Y dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué? Toda la creación, todo el universo. No solo la tierra, todo el universo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Esa es tu esperanza? ¿Esa es mi esperanza? ¿Ese es el anhelo de nuestro corazón realmente? Estamos gimiendo dentro de nosotros diciendo: Dios, ven, ven, ven pronto, como lo hicieron los mismos cristianos del primer siglo. Podemos decir lo que el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera estar mejor allí con el Señor. ¿Cuántas veces David no dijo: quisiera estar un día en tus atrios que 1000 fuera de él? O sea, en tu presencia. Realmente tú y yo podemos decir: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Soy saciado en ti. Por eso es que nos hizo renacer, hermanos, para una esperanza viva. No importando la adversidad, tenemos la esperanza de ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesús nos dijo: gócense y alégrense en aquel día. ¿En cuál día? En el día de tu prueba, de tu fe. Porque he aquí su galardón es grande en los cielos. ¿Cuánta gente no teme morir? Y mira lo que dice el pastor John Piper: ¿cuánta gente no ve la muerte como una maldición? Y mira lo que nos dice el pastor John Piper, me encantó. Si puedes apuntarlo, y si no me lo pides y te lo paso con todo gusto. Dice John Piper: para los creyentes, escúchalo bien, la muerte no es la ira de Dios para ellos. Es el último suspiro de un enemigo derrotado que, sin saberlo, abre la puerta al paraíso. ¿No lo entendiste? Te lo vuelvo a leer rápido. Para los creyentes la muerte no es la ira de Dios para ellos. Es el último suspiro de un enemigo derrotado que, sin saberlo, abre la puerta al paraíso. Dice Charles Spurgeon, primero te leo esto: mientras para el mundo la muerte es una maldición, para los que somos de Cristo,
Como lo dijimos ahorita, la muerte es ganancia. Esa es nuestra esperanza. Y dices Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, como le llaman hasta el día de hoy muchos, la fe es creer lo que Dios ha dicho en su palabra, por la única y sencilla razón de que Dios fue quien lo dijo. Así que todo lo que estamos viendo hoy, todo lo que nos ha dicho el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 1, verso 1 al 9, es cierto. Y concluyo con lo que ya leímos del verso 9, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Créelo, esto es nuestra esperanza.